Desde la Universidad Nacional de Avellaneda lo que hicimos un grupo de economistas de la universidad fue analizar el poder de compra del salario mínimo de la Argentina en comparación con el resto de los países de la región. Es decir, agarramos una canasta de productos básicos, sobre todo de alimentación, una canasta homogénea a todos los países, y hicimos el seguimiento de esa canasta en términos de poder de compra del salario mínimo de cada uno de los países de la región. Y después también lo hicimos el tema de la evolución de los salarios estos últimos 2 años en términos de dólares. Y lo que nos dio, primero, con respecto al poder de compra, es que la Argentina tuvo en los últimos 2 años la mayor caída en la región del poder de compra del salario mínimo, que dio una caída de 6,1%. Y por el otro lado, en contraposición a la Argentina, lo que nos dio es que Bolivia fue el país que tuvo el aumento más importante del salario mínimo en términos de poder de compra de esa canasta, que dio un aumento de 8,2%. Para hacer un análisis cualitativo y comparando algunos productos, por ejemplo, el salario mínimo estos 2 últimos años, 2016 y 2017, en términos de poder de compra de algunos productos básicos, por ejemplo, la leche, tuvo una caída de 7,4%. En términos de poder de compra de carnes, el salario mínimo en la Argentina cayó 7% y en términos de poder de compra de pan cayó 6,6%. Y por el otro lado, con respecto al salario mínimo en dólares, lo que nos dio que estos 2 últimos años, también en comparación con el resto de los países de la región, es que la Argentina, junto con Brasil, fueron los únicos 2 países de la región que tuvieron una caída del salario mínimo en términos de dólares. El que más cayó fue el salario en dólares mínimo de Brasil y el segundo la Argentina. El resto de los países de la región estos 2 últimos años experimentaron un crecimiento del salario mínimo en términos de dólares. Esto es grave por 2 cuestiones. Uno, porque los salarios mínimos son los salarios de los trabajadores que menos ganan. Y además el salario mínimo tiene un correlato con el salario de los trabajadores no registrados. Con lo cual esto tiene un impacto en términos de aumento de la concentración del ingreso al interior de los asalariados, porque lo que se observa es que cae el salario de los que menos ganan. Y segundo, en términos macroeconómicos, lo que se observa es que esto va a deteriorar la capacidad de consumo de la sociedad argentina y eso obviamente atenta contra el crecimiento porque hay menos consumo, hay menos venta, hay menos producción. Esto impacta en caída de la inversión y en la generación de puestos de trabajo.